Y hoy voy a compartir el tema de la necesidad de depender de Dios. Ese es el tema de esta mañana. La necesidad de depender de Dios. Es muy importante cerciorarnos de que Dios esté en cada uno de nuestros asuntos. Tú y yo debemos cerciorarnos que lo que estoy haciendo, Dios está ahí. Si no, quitémonos. Tú y yo vamos a cerciorarnos si eso que estoy haciendo, Dios está. Porque si no está, es mejor que nos salgamos, porque Dios no lo aprueba. Y si Dios no lo aprueba, Dios no está con nosotros. Por eso yo veía la necesidad de compartir este tema, de depender de Dios, porque nosotros no dependemos de Dios. La Biblia está llena de hombres y mujeres que aprendieron a depender de Dios, y creo que es un aprendizaje. Tú y yo necesitamos aprender a depender de Dios, porque tú y yo dependemos de nosotros. Nunca había visto tan claro como esta semana, no lo busque, pero Lucas 9:23, cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estaba orando con ese pasaje y decía: Dios, la verdad, yo mismo soy el impedimento número uno para seguirte. Yo soy el impedimento número uno para aprender a depender de Dios, porque yo dependo de mí. Jesús lo sabía tan claro que por eso dijo: tienes que negarte. Si no te niegas a ti mismo, y en segundo lugar no tomas la cruz, ni creas que vas a caminar en pos de mí. Muchos de nosotros comenzamos a caminar aparentemente en pos de Cristo, pero luego abandonamos, dejamos. La razón es porque no nos negamos, porque nosotros valoramos más nuestra vida que la vida de Él. Esa es la verdad. Estamos muy ocupados para orar, estamos en nuestros negocios, estamos en nuestros asuntos, estamos nosotros ocupados en nuestras cosas, pero no queremos buscar la vida de Dios, porque amamos nuestra vida. No dependemos de Dios, porque dependemos de nosotros. A cada instante dependemos de nosotros y no de Dios. Otro texto sería en Isaías 55:7, también oraba, que dice la Biblia: cuando ustedes, si alguien va a venir y se va a arrepentir y va a venir en pos de mí, dice, usted tiene que negar sus propios pensamientos. Deje que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Dios no nos quiere detrás de Él, hermanos, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, porque ese es el impedimento número uno para seguir a Dios. Deje que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y va a decir: eso es el impío, yo ya los dejé. ¿Sí? Y si ya los dejó, ¿por qué entonces le cuesta tanto ir a Dios? Si yo ya dejé mis caminos de impiedad, si yo ya dejé mis pensamientos de impiedad, ¿por qué me cuesta venir a Dios? Porque todavía estoy en ellos. Entonces yo creo que es muy importante aprender a depender de Dios. Yo no sé cómo, pero hace 15 días tengo esta palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo necesito buscarle a Él para tener la vida. Y hasta que, yo no sé hasta cuándo, pero voy a buscar, a predicar de este tema: buscadme y viviréis. Y el obstáculo número uno para buscar a Dios soy yo. Porque cuando yo voy a orar, me duermo. Cuando voy a leer la palabra, me duermo, me da sueño. Cuando voy a escuchar el mensaje de Dios, me duermo. No ocurre lo mismo cuando veo la novela o cuando veo la película, ¿sí o no? Me predico, Señor. Bueno, el hombre, hermanos,
Cuando Dios lo creó para que dependiera de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios crea al hombre del elemento, del polvo de la tierra, algo natural, algo, digámoslo, terrenal, humano para la tierra. Somos creados del polvo de la tierra, pero Dios dice que Él sopló en su nariz hálito de vida. El Espíritu de Dios se lo sopló al hombre en la nariz para que el hombre fuera dependiente de Dios. Cuando el hombre peca y el hombre comete pecado, esa parte espiritual se aniquila. El hombre se vuelve materialista, carnal. Y el hombre a partir de ahí comienza a depender de la tierra, es tan terrenal. No sé, pero estoy mirando hombres del Antiguo Testamento, cómo caminaron con Dios, que he querido compartir una serie, y algún momento lo voy a hacer, de estos hombres que aprendieron a caminar con Dios, pero ellos tuvieron que negar su carne, ellos tuvieron que entender que ellos no eran terrenales solamente, sino que Dios había depositado en ellos algo espiritual. La regeneración, el nuevo nacimiento, es el Espíritu de Dios que habíamos perdido, la vida de Dios que habíamos perdido, ahora viene y se mete dentro de nosotros. La Biblia dice que nos hizo una nueva criatura, nueva creación. La Biblia dice que nos dio un nuevo espíritu y sopló el Espíritu en nosotros. Por lo tanto, el creyente ahora no solamente es carnal, sino que el creyente es espiritual. Amén. El creyente es espiritual. Y tenemos que comprender que nosotros, la iglesia, debe comprender, necesitamos más depender del cielo que de la tierra. Y hace 8 días hablamos de fe. Y decíamos que fe tiene que ver con cosas del Espíritu, tiene que ver con cosas del reino de Dios, tiene que ver con un mundo espiritual que está donde Dios se mueve. Y nosotros desde aquí, hermanos, con la fe que hemos recibido, nos proyectamos allá para vivir allá. Pero el asunto es que, aún siendo creyentes, vivimos mucho acá. ¿Y sabe cuál es la tristeza que está embargando mi vida? Que aunque nosotros tenemos la palabra de Dios, esta palabra de Dios, que es tan bonita, tan espiritual, la llevamos al ámbito natural. Yo leí esta semana de un gran hombre de Dios, que estoy leyendo de él, que me llama la atención, pero él maneja este término. Él dice, muchos de los cristianos o teólogos de hoy día tienen una teología de la mente y no una teología del corazón. Y él define algo de la presencia de Dios que me impactó. Él dijo, una cosa es que Dios es omnipresente, que está en todas partes, y otra cosa es la presencia de Dios. Y eso me impactó porque yo decía, Dios mío, a ver, ¿cómo es el asunto? Todos nosotros aquí en esta mañana podemos reconocer y tenerlo claro en nuestra mente, hermanos, que Dios es omnipresente, por lo tanto está en todo lugar. ¡Ay, Dios está en este lugar! Sí, lo podemos reconocer, pero una cosa es saber que Él está en este lugar y otra cosa es comenzar a recibir de la presencia de Dios a nuestras vidas que está en este lugar. Dios puede estar en este lugar, de hecho está en este lugar, pero el asunto es ¿cuánto de esa presencia está impactando su vida ahora mismo? Dios está en este lugar y todos lo sabemos, por la fe sabemos que está, pero el asunto ahora es cuánta de esa presencia ahora está entrando en tu vida, está tocando tu vida, de manera que te está moldeando, que te está cambiando y te está haciendo conforme a su imagen. ¿Cuánta de esa presencia de Dios que está en este lugar ahora mismo está entrando en mi vida? Para ser diferente, para ser conforme al cielo. Yo no puedo moldearme. Bastante tiempo tuve para vivir de acuerdo a este mundo. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Hermano, cada día Dios tiene que hacer algo nuevo en nosotros del cielo. El cielo tiene cada día que venir a nosotros y traernos de esa vida, de ese vigor, de esa esencia que está allá. La vida espiritual en nosotros debe cada día estar creciendo. Si no, no pasa nada. Tenemos que comprender que nosotros somos seres espirituales. Si nosotros no entendemos eso, si nosotros no entendemos que somos seres espirituales, nosotros no vamos a buscar el Espíritu de Dios.
No vamos a buscar la presencia de Dios. No podemos encasillarnos en una teología seca, en una teología muerta, de decir, ya soy regenerado y con eso es suficiente. No, porque Dios, hermanos, quiere manifestarse en medio de nosotros. Dios quiere traernos su vida a nosotros. De hecho, quiero decirle algo. Dios quiere operar en medio de nosotros los mismos milagros, señales y prodigios que operó en el antiguo pacto. Pero nosotros, nos es más fácil escondernos en una teología seca y decir que Dios ya no opera hoy como operó allá. Es más fácil para nosotros, porque es más fácil para nosotros en nuestra humanidad, porque yo lo comprobé, quedarme 4 y 5 horas estudiando la Biblia, que ir al cuarto secreto y estar 1 hora en oración. ¡Qué cosa tan berrionda! Eso es más fácil para mí, 4 horas acá que 1 hora allá. Y le voy a decir algo, hermanos, y el secreto está en estar 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta más en la presencia de Dios. Porque si yo estoy en la presencia de Dios, esta palabra se va a convertir en vida para mí. ¿Y cómo le parece? Que por fin nuestra vida va a morir. Vamos a estar crucificados con Cristo y apenas vamos a comenzar a ver el obrar de Dios en nosotros. Bastante tiempo hemos estado agradando nuestra carne, bastante tiempo hemos estado haciendo lo que a nosotros nos agrada para seguir igual. Tú y yo vamos a tener que tomar una decisión. Y no sé por qué tengo un texto por ahí o unos pasajes por ahí que Dios ha venido tratando conmigo. Yo este mensaje se lo estoy compartiendo a usted porque Dios toda la semana me lo dio y yo quiero compartir con usted lo que Dios me está dando. Pero tú y yo vamos a tener que tomar una decisión a partir de hoy, si queremos seguir agradando a nosotros y a nuestros familiares, a nuestros amigos, o si queremos, de verdad, comenzar a agradar a Dios. Y le voy a decir algo muy fuerte, antes de que no entraba la palabra todavía, algo muy fuerte. Mírenme, hermano, mírenme, que los estoy mirando a todos así. Si usted quiere agradarse a sí mismo, o quiere agradar a los demás, por favor, no sigan el Evangelio. ¿Para qué? Hay mucha decepción en el cristianismo de hoy día como para que tú y yo seamos otros. Yo le dije a Dios, Señor, si yo no te voy a agradar a ti, mejor me voy a agradar al mundo. No juegue más, no juguemos más. Hoy es un día decisivo. O vives para agradar a Dios, o mejor, desagrádele totalmente. Pero ya. ¿Por qué? Porque queremos la vida de Dios. Amén. Y porque el buscarle implica negación. Implica dejar de amarme a mí mismo. Ahora digo 3 puntos esta mañana acerca de la necesidad de depender de Dios. Y son textos muy conocidos. Muy sencilla la palabra esta mañana. Pero mi oración, hermanos, es que esta palabra cobre vida en nosotros, que esos textos que están ahí salten a la vida eterna, a nuestras vidas. El texto primero, y es interesante, porque tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque tú y yo necesitamos aprender a depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primero, Dios es quien edifica y da seguridad. ¿Por qué necesito aprender a depender de Dios? ¿Por qué yo debo depender de Dios y no de mí? ¿Por qué yo debo depender de Dios y no de la condición en la cual me encuentro? Porque Dios, hermanos, es el que edifica mi vida y Dios es el único que la puede proteger, que la puede cuidar. El Salmo número 127. Voy a leer los textos. Aquí hay 3 cosas. Ahí habla de la casa, ahí habla de la ciudad y ahí habla de la familia. El Salmo 127, un precioso salmo escrito por David, dedicado para Salomón, cuando Salomón iba a construir el templo. Por eso dice allí, cántico gradual para Salomón. Esa palabra gradual o de ascenso
Se le llamaba así, a eso, porque era un cántico. De hecho, ese Salmo 27 es un cántico que ¿sabe quiénes tenían? Tenían los judíos. Cuando los judíos iban a ir al templo, tenían que subir a Jerusalén. Ellos cantaban ese salmo. Se cree, hermanos, que Jesucristo, cuando fue de 12 años al templo, Él lo cantó. Y todos los niños de 12 años cantaban, y de en adelante cantaban este salmo cuando iban al templo cada año a la fiesta. O bueno, 3 veces al año iban a las fiestas. Y ellos cantaban este salmo. Versículo 1 y 2 solamente. El otro de la familia lo dejamos para otra ocasión, pero dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y presenta 2 metáforas para hablarnos de la necesidad que tiene el hombre de depender de Dios. La construcción, la edificación de una casa, y el hecho de el guardar o vigilar una ciudad. Y entonces dice: si Jehová no edificare la casa, en vano, o nulo, o sin sentido, o sin resultados, en vano trabajan los que la edifican. Obviamente que ese salmo está dedicado a Salomón, y David le está diciendo a Salomón: hijo mío, cuando vas a edificar la casa para Dios, tenga presente que no son los edificadores, que es Dios a través de los edificadores, para que esa casa tenga sentido, para que esa casa pueda fluir, para que en esa casa realmente se cumpla el objetivo concreto que yo quiero, se haga el diseño que yo he determinado. Tiene que Dios estar ahí en el asunto. No vaya a pensar que son los constructores, no vaya a pensar que son los edificadores. Sí, ellos están allí trabajando, pero primero tiene que ser Dios el que está trabajando a través de ellos. Nosotros no podemos ser menos, y podemos tomar esa palabra: si Jehová no edifica la casa. Ahora, trasladémonos de la casa de Salomón a la casa que es mi propia vida. La Biblia registra que el creyente debe ser edificado, hermanos. Dios tiene que edificar mi vida espiritual. Traslademos esa edificación a mi casa como mi familia. Mi familia es mi casa, la cual Dios debe construir, debe edificar. Trasladémoslo un poquito más amplia. Esa casa es la iglesia. La iglesia de Cristo, esta iglesia local, debe ser edificada por Dios. Porque si Dios no la edifica, nulo es el esfuerzo del hombre. En vano trabajan los que la edifican. Pero podemos ampliarla a los negocios. Si Dios no está en tu negocio, si Dios no es el que está edificando tu negocio, yo en estos días que estoy buscando un poquito más de Dios, le estoy diciendo: Dios, corrige todo. Si yo me metí mal, me vuelvo atrás a empezar. Si yo estoy haciendo mal, pero corrígeme. Yo no quiero saber que estoy haciendo algo en el cual Dios no me llamó a hacer. Yo no quiero saber que estoy caminando por un sendero donde Dios no me dijo que transitara. Yo necesito saber si lo que estoy haciendo ahora está siendo edificado por Él. Porque si no es así, doy un paso atrás, porque eso es en vano. Voy a terminar frustrado, voy a terminar mal, se me va a caer mi casa, amado hermano. Muchos de nosotros hemos comenzado proyectos, cualquiera que sea, y se nos viene abajo. Comenzado relaciones y se nos han acabado. Comenzamos negocios y se nos han acabado. Aún nuestra misma vida espiritual hemos comenzado y se nos ha acabado. ¿Por qué? Porque fui yo quien la edifiqué. Porque Dios no estuvo en el asunto. Como le dije la vez pasada, porque tenemos esa manía de llamar a Dios a que me ayude, cuando ya hace rato yo me metí, cuando no le dije a Él: Señor, guíame a ver si es tu voluntad. Si Jehová no edifica, en vano trabajamos. Terminamos mal. Y después pedimos auxilio, después ahora sí, ayúdame Señor. Y el Señor, ¿qué tiene que decir? Listo, yo te ayudo, por misericordia voy y te saco de allá, pero otra vez te voy a poner donde debiste haber empezado. Miren, hermano, aplique esta palabra esta mañana.
Si tú ves que no funciona, ¿por qué no vuelves a empezar? ¿Por qué no le dices, Señor, si tengo que dar un paso atrás, lo doy, pero voy a comenzar en tu voluntad? Amén. No estoy hablando de los matrimonios ahora, porque alguien va a decir, voy a dar un paso atrás a ver si me vuelvo a casar. No, no. Como dijo un pastor, y yo lo creo, si usted ya fue a la notaría y lo selló, si ya el pastor le dio la bendición y lo consumó, eso ya es hecho, ya es un hecho. Amén. No hay vuelta atrás. Estoy hablando para los novios. No vamos a ir allá. Pero estaba pensando, hermanos, porque yo le decía, bueno, Dios, ¿cómo es que se edifica la casa? Si Jehová no edifica la casa. Pues la Biblia habla mucho de edificar la casa. De hecho, el cimiento es Cristo. De hecho, dice que los 5 ministerios son para edificar a los santos. Pero hay una palabrita. No voy allá, usted la va a buscar. Mateo 7, 24, 27, que usted lo conoce muy bien. Y es tan sencillo como Dios edifica. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren que Dios edifique su casa? Usted no la va a edificar, es Dios. ¿Cómo Dios va a edificar mi casa? La Biblia es clara. Dice el Señor Jesucristo, si alguno oye mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero si alguno oye mi palabra y no la obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Los problemas vinieron, el río pegó, el viento sopló y una cayó y la otra no. Permaneció la que estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué es lo que hace que yo esté fundado sobre la roca? ¿Qué es lo que me da a mí que esté edificado en la roca, que es Cristo? La obediencia a su bendita palabra, no más. Por eso, ¿de qué sirve tener un conocimiento? De buscarme y viviréis, si tú y yo no le buscamos. ¿Vio? Usted puede saber, buscarme y viviréis, y puede meterse a una concordancia y bajar todos los textos de buscar a Dios, y puede predicar de buscar de Dios, y puede hablarle al vecino de buscar de Dios, pero y si tú no lo buscas, no eres obediente, y entonces no estás edificando tu vida en la roca. O sea, Dios no edifica. Y hermano, como dijo una vez un pastor, y si yo no puedo obedecer esos detalles tan elementales y tan sencillos, nunca voy a obedecer los grandes. Otro pastor dijo otra cosa y lo voy a decir, no sé si usted esté de acuerdo. Y si no puede obedecer al pastor que tienes enfrente tuyo, vas a obedecer, y que lo ves, podrás obedecer a Dios que está en todo lugar y que no lo ves. Todos aquí hemos sido desobedientes. Todos. Comenzando del pastor para abajo. Y nadie puede venir a decir que ha obedecido perfectamente la palabra de Dios. Todos aquí y en esta iglesia del Dios viviente hemos sido desobedientes. Por eso Dios no ha podido construir. Y luego viene la otra metáfora que pone. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, Salomón, tú vas a vivir en la ciudad, en Jerusalén, en Sión, y tú vas a poner guardias allá alrededor, todo un ejército alrededor rodeando la ciudad, como vigilantes para que el enemigo no vaya a entrar, para que el ejército no vaya a venir y vaya a poseer. Le dice David Salomón, pero ¿y si tú no tomas a Dios para que sea Él el que cuide la ciudad? En vano vela la guardia. Los vigilantes no van a servir para nada. ¿Sabe, hermano? Yo pensaba eso esta semana, porque algunos pastores salen con 3 y 4 guardaespaldas, y alguien dijo, bueno, y si Dios está con ellos, ¿por qué no suelta sus guardaespaldas? Pero yo conocí testimonio, y yo creo eso, de un pastor que una vez a él lo iban a asesinar. Creo que venían como 4 sicarios para asesinar al pastor, y cuando lo iban a asesinar, se quedaron quietos y guardaron las armas y se fueron. Después ellos vinieron y se arrepintieron y dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que cuando nosotros lo íbamos a asesinar, vimos que tenía una cantidad de guardaespaldas alrededor armados hasta los dientes. Y después él dice, yo iba solo.
Entonces yo estaba pensando esta semana, Dios mío, porque yo oro por mis hijas cuando ellas salen, Señor, y estaba orando con este pasaje. Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo pensaba, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Si yo le temo, acampa alrededor de mí y me defiende. El ángel de Jehová va conmigo, va con mis hijas y las defiende. Y yo pensaba, ay Señor, sí que si me van a robar, el ángel de Jehová está conmigo. De pronto yo no lo veo, pero ellos lo van a ver. ¿Y por qué me dice eso? Porque le voy a mostrar un pasaje que a mí me fascina, Segunda de Reyes 6. Vamos a mirarlo un momentico. Segunda de Reyes, capítulo 6. No voy a leer toda la historia aquí, pero algo que pasó con el siervo de Eliseo. Fueron a buscar a Eliseo, no voy a contar la historia porque se me alarga el tema, pero fueron a buscar a Eliseo a una ciudad y lo encontraron en la casa, no sabían dónde estaba, hasta que dijeron, Eliseo está en tal ciudad. Fueron a esa ciudad, el ejército, el rey de Siria lo mandó a esa ciudad. Leamos desde el versículo 8. Bueno, leamos todo. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por el lugar, porque los sirios van allí. O sea que Eliseo, por medio de Dios, ayudaba al rey de Israel para que el rey de Siria no le hiciera daño. Versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Por eso, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, ¿quién está con el rey de Israel? Porque está sapeando, todo lo que yo digo aquí se lo están diciendo al rey de Israel y por eso se esconde y no lo puedo capturar, diría el rey de Siria. Verso 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Usted sabe quién es Eliseo, no? Uno que también dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, Dios le hablaba todo al profeta Eliseo y Eliseo le hablaba al rey. Y no, señor, es que el problema es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Verso 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, he aquí que él está en Dotán. O sea, el rey de Siria dijo, Eliseo está en Dotán, voy a ir a atraparlo, voy a ir a cogerlo porque me tiene problemado. Se fue para Dotán, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, note, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Por eso dice, si Jehová no guarda en la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí estaba en Dotán, habían unos guardias ahí vigilando, pero el ejército fue mayor, sitiaron la ciudad. Ahora vamos a ver si es verdad que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a ver qué pasó con esa guardia. Sitiaron la ciudad, versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo. No sabemos si era Giesi, creo que era Giesi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, oh Señor mío, ¿qué haremos? El siervo le dice al profeta, profeta, ¿qué haremos? ¿Por qué qué haremos? Porque es que vienen por ti, vienen por nosotros. La ciudad la tienen sitiada los asirios, ¿qué haremos? Versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo? Miren, hermanos, Eliseo no tenía un ejército, estaba solo con el siervo, estaba en Dotán, se estaba escondiendo inclusive del rey de Asiria porque lo buscaba para cogerlo, llevarlo cautivo, apresarlo y hasta matarlo quizás. Y envió el ejército allá y custodiaron todo y ya le habían dicho, está en tal parte. Y cuando el siervo ve eso dice, ¿qué haremos? Más. Porque es un ejército grande, mire, verso 16.
le dice el profeta: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínense, el profeta le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo no sé qué pasó, pero como incrédulo este siervo, pero ahora dice que Eliseo oró, verso 17, oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Note la oración que hace Eliseo a Dios por su siervo. Te ruego, Jehová, porque Eliseo, que dijo: más son los que están con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo: pero ¿cómo? Señor, por favor, ábrele los ojos para que vea. Dice que entonces Jehová abrió, oh Padre Santo, ayúdanos aquí. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo no sé dónde estaba Eliseo, si tal vez estaba en un monte, parece ser, su casa estaba por ahí altica. Pero cuando al siervo se le abren los ojos, porque él en lo natural estaba mirando al ejército sirio que estaba alrededor, pero no veía nada más. Nos van a atrapar. Pero cuando ora, ábrele los ojos, Señor, y porque es Dios el que abre los ojos, hermanos, es Dios el que abre los ojos a través del Espíritu Santo. Cuando se le abren los ojos, ¿el que ve? Obviamente que él vio lo natural al ejército enemigo, pero vio en lo espiritual. Dice que vio un ejército, ¿y qué más vio? Carros de fuego. ¿De dónde era ese ejército? Del cielo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Eliseo? Más son los que están con nosotros. ¿Por qué Eliseo dijo eso? Porque Eliseo era un hombre que se movía por la fe. Y él dijo: a ver, me va a coger ese ejército es humano. Hay un ejército mayor que está conmigo. ¿Cuándo vio el ejército, hermanos? Si usted se devuelve y conoce la historia, él aprendió a ver ese ejército cuando estuvo con Elías. Recuerde que cuando Elías iba a ser tomado, dice que fue elevado en un torbellino, pero ¿qué vino? Vinieron carros de fuego, jinetes y carros de fuego, y Eliseo vio los carros. Desde ese momento Eliseo dijo: ya entiendo, lo natural es una cosa, pero lo espiritual es otra cosa. Ya entiendo, lo natural no manda, manda lo celestial. Lo terrenal no manda, manda arriba, abajo no manda, manda el cielo es el que manda. Así de que si el ejército es más grande, hay un ejército mucho mayor en el cielo, y esos son los que tienen el poder y la autoridad. Un hombre y una mujer que viven por la fe aprenden a mirar que el de arriba es el que manda, es el que tiene el poder, que el cielo es el que tiene la autoridad y está a favor de nosotros, los que tenemos la fe y creemos en Dios. Así que no podemos movernos por lo natural. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abre los ojos, Señor. ¿Qué pasa? Que nosotros no hemos abierto los ojos. Esta mañana cuando ustedes llegaron, yo estaba orando: Señor, abre los ojos para que veamos, Y yo de algo, yo no sé por qué me fui a orar por eso, pero... Y en eso pensaba, de verdad, nosotros venimos muy acomodados el domingo al culto. Y lamentablemente en muchas iglesias eso fue lo que nos enseñaron. Muy de corbatica, muy acomodados, así de que no me vaya a dañar el pantalón si de pronto me arrodillo, ¿sí o no? Ahora yo oraba porque sentía eso de Dios. ¿Y qué tal que por la gracia de Dios nos permitiera ver un poquito a Dios? Que ustedes ahorita mismo acá vieran un ángel alrededor mío, el ángel de Jehová acampara y se dejara ver aquí alrededor mío, porque el ángel de Jehová está aquí. Amén. Dios está en este lugar. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Qué tal que nos permitiera verlo? Estoy seguro que todos aquí caeríamos de rodillas. ¡Ay, Dios está en este lugar, Señor! ¿Cómo así? Tienen que verlo. Entonces, ¿dónde está la fe? Nos pasa lo del siervo, ¿sí o no? Y tenemos que orar: Señor, entonces abre los ojos a ese siervo para que vea. Usted conoce la historia, pero lo que yo quería mostrarle es que la Biblia sí registra lo que el Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan; si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es el que guarda la ciudad, Dios es el que guarda tu vida, Dios es el que guarda mi familia, Dios es el que guarda esta iglesia. Así de que ¿por qué tenemos que temer a lo que por ahí ronda?
Por eso yo necesito depender de Dios. ¿Y cómo dependo de Dios? Buscando. Pastor, es que eso es duro. Buscando. Vaya como le estoy orando yo a Dios. Claro que a veces le desobedezco. Espíritu Santo, despiértame, que quede yo, ¡pum!, sin sueño. Le dije así estos días y me desperté sin sueño. Estaba clarito todo. Dije, ¡ay! Y Elena no se ha levantado. ¡Ay, Dios mío! Ya son como más de las 5, Me levanté, fui al baño, me vine a orar por acá. Esta semana me pasó eso. Y eran las 2:10. Espíritu Santo, pero... no, Señor, es que yo te dije que cuando tú quieras. Quiero no sé, traer un tema, porque esta semana estaba hablando la diferencia entre pacto y votos. Nos han hablado tanto de los pactos que nos hemos olvidado de los votos, pero tú y yo nos va a tocar hacer votos delante de Dios. Pero claro que tengo que hablarle primero de eso, que los votos son los que nosotros podemos hacerle a Dios. Obviamente, ¿para qué hacer votos? Me preguntaba yo esta semana, si ya está en la Biblia lo que Dios dijo. El voto, y es que no debería ser voto. ¿Sabe qué es un voto? De que yo pueda hacer hacia Dios, más bien obedezca la palabra. Si tú y yo obedecemos lo que Dios nos está diciendo, no necesitamos hacer votos. Usted no necesita ahorita hacer un voto, Señor, a partir de mañana te voy a buscar. No, porque Dios ya habló y dijo que le buscáramos. Lo que tú tienes que hacer es obedecer. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos hacer votos. Yo te prometo, Señor, que a partir de mañana te busco. ¿Por qué? No necesita prometerlo, obedezca. Si Él ya nos dijo, ¿por qué no lo hacemos? Yo te prometo, pastor, que esta semana me voy a orar con el pastor. ¿Para qué promete? Si Él ya no lo dijo hace mucho rato, obedezca y venga yo le conmigo. Si Jehová no vigila, en vano vela. Entonces, primero, Dios. Número 2, es Cristo quien hace posible el fruto. Punto número 1, dije, Dios es quien edifica y da seguridad. Por eso necesito depender de Dios. ¿Por qué necesito depender de Dios? El tema de hoy es la necesidad de depender de Dios. Número 2, porque es Cristo quien hace posible el fruto. Juan capítulo 15. Lo habíamos visto, pero otra vez. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Agarra esa palabra porque la voy a explicar ahora. Dice, permaneced, Cristo está diciendo esto. O sea, Él dice primero en el verso 1 que Él es la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, oh Padre Santo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, o sea que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecemos en Cristo. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Otra vez esa palabra, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Ahora la palabra clave ahí es permanecer. Hoy yo quiero decirle algo, hermanos, de esa palabra permanecer. No es que Cristo va a permanecer en mí, es que yo debo permanecer en Él. ¿Lo notó? Cristo dice, si permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. ¿De quién es la iniciativa? Es mía, hermanos. Si yo le busco, Él se deja encontrar. Si yo me acerco, Él se acerca. Eso ya lo he predicado aquí hasta la saciedad. Así que la iniciativa es mía. Y otra metáfora que Él pone ahí, Él pone la vid. Y Él dice, ustedes conocen una vid, ¿verdad? Aquí está la vid. La vid tiene unas ramas, unos pámpanos. Claro que este no es vid. Y ella da unos frutos. Si esta vid, si este pámpano no permanece acá en la vid, si la corto, no da fruto. Pero para que dé fruto debe permanecer
anclada y ligada al tronco principal, porque de la tierra que tiene sus nutrientes sube las ricas savia por el tronco principal y brota por los pámpanos para que dé fruto. Pero si la cortamos, no da fruto, porque separado este pámpano de esa vid no puede dar fruto. Y entonces el Señor dice, pues yo soy esa vid. O sea, yo soy como la vid. El que permanece en mí como el pámpano es el que da fruto, el que no, no. Ahora, entendamos esto, que el fruto del cual Él está hablando es el fruto de Él. Cuando el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Escuche lo que le voy a decir. Todo lo que yo haga separado de Cristo delante de Dios es nada. Por eso yo no puedo mirar la prosperidad, el éxito o lo que sea si no se está ligado a Cristo. Escúcheme, hermano, toda prosperidad, todo éxito, todo lo que se le dé a usted, hermanos, sin Cristo, mire lo que le voy a decir, todo lo que usted haga sin Cristo, todo plan que usted emprenda sin Cristo, sin la aprobación de Cristo, estás lejos de Cristo, y eso delante de Dios es nada, es una basura. Le voy a mostrar con muchos ejemplos. Usted conoce en Mateo 7, 21 al 23, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les dice, ¿cómo? Ustedes usaron mi nombre, pero ustedes no estuvieron ligados a mí. ¿Por qué lo sé? Porque Él les dice, apártese de mí, no los conozco. Primero les dice, no los conozco, y eso es grave. Si no los conoció, nunca estuvieron en la vida. ¿Sabía, hermano, que usted puede estar en esta iglesia, mas no en Cristo? Y si usted hace muchas cosas en esta iglesia sin Cristo, sin la vida, cuando tú llegues delante de Dios, le va a decir, yo no te conozco. Y alguno va a decir, pero ¿cómo que no, Señor? Si hable con el pastor Orlando, mire, hable con él. Y entonces el Señor me mira a mí y le dice, yo le digo, Señor, si tú no lo conoces, yo tampoco. Pero estuve con usted, pastor. Pero no estuviste con él, y si no estuviste con él, no estuvo conmigo, porque yo estoy con él. Amén. Y están las 5 insensatas con las 5 prudentes, esperando al Señor. Y lo que me llama la atención a mí es que perseveraron hasta el último momento. Y cuando fueron a tocar la puerta, el Señor les dice, ¿quiénes son ustedes? Yo no las conozco. Señor, estuvimos en la iglesia todo el tiempo allí. Si quiere, dígale a Marta, si quiere, dígale a Séfora, si quiere, dígale a las otras 5 que ya nos conocen. Confundamos la iglesia con él. Nos levantamos allí y mire, hasta que tú llegaste, Señor. ¿Ah? Yo no las conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron en sus fuerzas y no lo hicieron dependiendo de mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ese nada es un asunto que tenemos que corregir, porque muchas veces pensamos que es el éxito o la prosperidad. Entonces mucha gente comienza, mira, hay gente que no, le voy a decir algo, de aquí se ha ido mucha gente y le está yendo muy bien afuera económicamente. Hasta pueden decir dentro de su corazón, nada, si no está en Cristo, nada es nada. Nada puede hacer. Y así tenga el éxito que tenga, así le vaya bien como le vaya, nada delante de Dios. Por eso tú y yo tenemos que aprender a depender. Estamos hablando ahora de Cristo. Cristo dijo, como el pámpano no puede, si no permanece en él. Entonces, ¿qué dice? Permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es la clave? Yo debo permanecer en él. Amén. Yo debo permanecer en él. Y pastor, ¿cómo permanezco en él? Buscando y viviendo. Buscando. Como dije al comienzo, porque cuando yo comienzo a buscarle a él, lo primero que se va a manifestar en mí es la carne, que me va a decir no. Entonces voy a tener entonces que pedir más del Espíritu Santo para que esta carne se mengüe.
La Biblia es clara y dice, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y alguien se pregunta, pero ¿cómo yo por el Espíritu voy a hacer morir las obras de la carne? Algunos han dicho, es la palabra, lea la palabra, aprenda la palabra, estudie la palabra. Es una parte, obviamente. Pero la parte más importante que yo puedo ver es teniendo comunión con el Espíritu Santo en oración. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo y Él comienza a venir y comienza a llenarme, déjeme decirle, mi carne se levanta, pero mi carne va siendo vencida por el poder del Espíritu Santo, porque yo estoy allí conectado con Jesucristo. Separados de Él nada podemos hacer. Y número 3, el Espíritu Santo quien da la victoria. Es el Espíritu Santo quien da la victoria. Entonces vimos la necesidad de depender de Dios. Número 1, Dios es quien edifica y da seguridad, hablando de Dios el Padre. Número 2, es Cristo quien hace posible el fruto. Sin Cristo no podemos hacer nada que le agrade a Dios. Hermano, míreme por favor y grábese esto para el próximo culto. No importa si es reunión de lunes, no importa si es reunión de miércoles o si es reunión del domingo, no importa. Cuando tú vengas a este lugar, entienda que no puedes hacer nada si no estás unido a Cristo, que separado de Cristo nada podemos hacer, que para yo poder entender ese tema necesito a Cristo, para poder leer la Biblia necesito estar ligado a Cristo, necesito estar unido a Cristo. Así de que tu próxima oración debe ser unido a Cristo. Tu próxima canción que eleves debe ser unida a Cristo. Lo próximo que vas a hacer debe ser unido a Cristo. Oh, si nosotros esta mañana entendiéramos eso. Y a partir de ahora, Señor, el próximo paso que doy, yo quiero saber si tú lo diste primero. Si tú lo diste primero, yo lo doy. Esto es guíame, tú me vas a guiar. Ya, el próximo paso, yo lo doy, Señor. Eso me hace ir a la oración. Me hace ir al cuarto secreto para depender de Él. Me hace ir a la palabra de Dios. Iba a decir algo por ser un poco peligroso, pero es que y lo voy a decir así, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Amén. Mírenme lo que le voy a decir. Esta es la palabra de Dios. Y respetamos la palabra de Dios y la amamos. Y yo sé que esta es la palabra de Dios. Pero Dios no está encasillado en esta palabra. Muchos teólogos han encasillado a Dios aquí. Por eso no van a orar al cuarto secreto. Tú has pensado que Dios está encasillado aquí. Por eso no le vas a buscar. Muchos han dicho, ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a buscar que Dios hable a mi espíritu en el cuarto secreto? ¿Para qué le voy a buscar? Para que Dios me hable a mí. Si ya está ahí ya habló, entonces mejor leo la palabra. Y esa es la excusa para no orar. Y por eso hay un cristianismo raquítico y muerto y sin el poder de Dios. Amén. Amén. Esa es la gran verdad. Y sé que lo que dije es muy fuerte y se puede malinterpretar. Pero lo que quiero en este momentico es que entendamos que si tú buscas a Dios y yo busco a Dios y le buscamos más, Él se va a comenzar a dejar ver y Él va a hacer cosas que tú y yo ni siquiera nos hemos imaginado. Número 3, es el Espíritu Santo quien da la victoria. Zacarías 4:6. Y no voy a ver la visión que tuvo Zacarías y todo, porque solamente me quiero limitar a ese texto. Zacarías 4:6. Zacarías tiene una visión, un candelabro, un depósito de 7 lámparas, de unos tubos que venían, de 2 olivos que vio. Igual él tiene esa visión. Le pregunta el ángel que si entiende lo que él ve. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 podemos leer esto. Entonces respondió y me habló diciendo: todo esto es la palabra de Jehová a Zorobabel. Es la palabra de Jehová a Zorobabel. Antes de leerle ahí, quiero explicarle qué pasaba. Zorobabel viene de la cautividad. Pero cuando ellos van, hermanos, encuentran el templo totalmente derribado, totalmente destruido. Zorobabel juntamente con él tratan de reedificar el templo, pero luego viene Nehemías a tratar de levantar también el muro. Pero ahora hay un problema, hay muchos adversarios, hay muchos enemigos,
que se está levantando para que Zorobabel no construya el templo. Zorobabel con Esdras quieren reconstruir el templo, y cuando lo están reconstruyendo tienen muchos adversarios, tienen muchos enemigos que son como ejércitos que vienen a él. De hecho, la Biblia registra más adelante que son como montes que se levantan, dificultades tan grandes que le están diciendo a Zorobabel: tú no vas a poder. Y yo no sé Zorobabel qué pensamientos tenía, pero el Señor le responde. Ahora sí miremos el texto, lo que dice el verso 6. Respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Note, es la palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el verso 7: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la piedra, la primera piedra, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ahora entiende. Cuando Zorobabel está lleno del Espíritu Santo, cuando él entiende la palabra que le dice: mire Zorobabel, no es con ejército. Tú estabas pensando que construir el templo, que reconstruir el templo con todos tus adversarios alrededor, tú estabas pensando: necesito un ejército para que ataque al otro ejército. Y le dice el Señor: pues no pienses eso, Zorobabel, que no es con ejército. Tú estabas pensando que se necesita la fuerza. Y la fuerza nos habla de habilidades humanas. ¿Tú creías, Zorobabel, que eras con las habilidades de los hombres? Pues déjame decirle que no. El olivo que viste, con los tubos que venían, con los dos testigos, los dos olivos, con el depósito arriba, lo que está diciendo es que la única manera de tú trabajar para reconstruir el templo es con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios va a reemplazar al ejército, y el Espíritu de Dios va a reemplazar la fuerza. Entonces le dice Zorobabel, después de que él está lleno del Espíritu Santo: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Hermano, no, cácteme lo que le voy a decir. Quizás nosotros somos muy pequeños frente a esa montaña, ese problema que se nos viene, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos hacemos tan gigantes, nos levantamos tanto, que podemos decir: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de nosotros, llenos del Espíritu Santo, esa adversidad será reducida a llanura, a nada. Un monte reducido a llanura, un monte que no nos deja avanzar, un monte que no nos deja pasar, una dificultad tan grande. Tú tienes dificultades que ya no sabes qué hacer. Por eso tenemos que depender de Dios ahora, tenemos que depender del Espíritu Santo. Voy a comenzar primero con la fuerza. La fuerza es la habilidad humana, la estrategia. La fuerza no es otra cosa que el poder. Cuando la iglesia iba a comenzar, hermanos, y eso es lo que no hemos entendido, y gracias a Dios que me está permitiendo entenderlo. Déjeme decirle, yo ahorita no me creo que tengo poder, no me creo que estoy ungido, nada, pero hay algo que Dios está poniendo en mí, y eso yo lo creo. ¿Sabe qué creo yo ahora? Cuando Jesucristo iba a comenzar la iglesia primitiva, le dice a los discípulos: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cuando ellos estaban en Jerusalén, en Hechos 1:8, les dice: pero recibiréis poder, poder es fuerza, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora sí me tenéis testigos. El asunto con tuyo y mío es que nosotros no nos hemos quedado en nuestro Jerusalén hasta esperar ser investidos de poder de lo alto. Mire lo que le voy a decir, porque yo siempre había pensado esto: el Espíritu Santo está en nosotros de tres maneras, o en tres formas, digámoslo así, o en tres lugares. Y eso lo sabemos por la Escritura. Cuando fuimos regenerados, el Espíritu Santo vino y se metió dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ya me di cuenta que ese Espíritu dentro de mí, mire mi hermano, es para la regeneración, es para la salvación. O sea, yo ya soy salvo. El Espíritu está dentro de mí, ya soy salvo. Ojo lo que le voy a decir. También la Biblia dice que el Espíritu Santo estará con nosotros. La palabra con nosotros es que está alrededor de nosotros. Y ya me di cuenta que el Espíritu Santo alrededor mío es para guiarme. Yo oro: Espíritu Santo, guíame. Desde mi espíritu: Espíritu Santo, guíame. Y Él está alrededor para guiarme. Pero hay algo que nosotros no sabemos. Es que la Escritura dice que el Espíritu Santo estará sobre nosotros. ¿Y sabe qué es sobre nosotros? Es cuando Él va a venir a darnos el poder, a darnos la unción, a darnos la fuerza. Zorobabel no es con fuerza humana,
No es con habilidad humana, es con la fuerza de mi Santo Espíritu. Es con el poder del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Si hay algo que tú y yo necesitamos, es el poder del Espíritu Santo para poder vencer la próxima tentación, para poder tener la habilidad para ese negocio, para poder tener las fuerzas de Dios para sacar esta iglesia adelante. ¿Y cómo consigo el poder, pastor? Fuerza es habilidad, capacidad de Dios. Pero entonces sería lo contrario, no es con tu capacidad. Yo otro día le decía a mi esposa, y así, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Por dónde le damos? Pero por aquí, ¿qué le damos por allá? ¿Y qué otro? ¿Y por dónde? ¿Y por dónde? Y yo que se es para abajo, Señor, ¿qué hago, Dios? Aquí Dios me habló aquí. No es tu fuerza, no es tu habilidad, es mi fuerza, mi habilidad, es la habilidad del Espíritu Santo. De hecho, esta iglesia es del Espíritu Santo. Él es el que trabaja en nosotros. Pero luego la otra parte, que era la primera, Zorobabel, no con ejército, sino con mi espíritu. Porque se tiene la idea siempre, el ejército nos habla de personas, de multitud de personas, gente con la cual nos podemos sentir seguros, mucha gente a nuestro alrededor que nos protege. O como aquellos, usted conoce, capos que se esconden, tienen tanto dinero y que ellos lo primero que montan es un ejército, ¿sí o no? ¿Quién va a penetrar si eso está lleno de ejércitos? De hecho se habla de primer anillo de seguridad, segundo anillo de seguridad y tercer anillo de seguridad. Imagínense que si el enemigo llega y acaba con el primer anillo de seguridad, eso ya informaron al segundo y al primero, y ya el jefe ya se dio cuenta, y mientras están atacando el primer anillo de seguridad, el jefe ya está escapando, ya se está volando. O sea, el hombre siempre ha pensado, hermanos, en eso, multitud de gente, y mientras más gente tenga, con eso me defiendo. Y quizás Zorobabel estaba pensando así: para construir este templo necesito mucha gente, ejército. Y el Señor dice: no, es con mi espíritu. ¿Sabe, hermanos, por qué? No sé si usted sabía todo esto, pero es para que ninguno se jacte ante su presencia, para que ninguno pueda decir, y ahora yo entiendo, y yo le voy a decir al Señor con esta congregación: Señor, por 3 años le bregué y no pude, Señor. Entonces me rindo, Señor. Y trabajas tú, y va a ver lo que Dios va a hacer. Y tú puedes decir: Señor, he bregado con este negocio toda mi vida, he bregado con mis hijos toda mi vida, he bregado con este cónyuge toda mi vida y no ha podido. Entonces ahora el Señor le dice: es con mi espíritu, es con mi espíritu. Suelta eso ya, es con mi espíritu. Y quiero mostrarle 2 textos más para que vayamos terminando. Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No es el caballo, no es el ejército, es Dios, hermanos, es Dios, es Jehová el que da la victoria. Por eso Él dice: buscad y viviréis. Por eso necesitamos aprender a depender de Dios. Pero quiero mostrarle, hermanos, y vamos, acompáñenme a Jueces capítulo 7 para que terminemos. Hay un personaje en la Biblia, hay muchos, pero Jueces capítulo 7, y este es Gedeón. Usted conoce la historia de Gedeón, porque Gedeón dijo: yo soy de una familia pobre, y el Señor llamó a Gedeón. Pero hay una clave, usted puede buscar Gedeón 6 después y se va a encontrar que él fue lleno del Espíritu Santo. Pero quiero que lea conmigo, ¿por qué le dice a Zorobabel? No es con ejército, porque ya Dios había operado de esa manera, y le dice: Gedeón, no es con ejército. Escucha, hermanos, los madianitas, hermanos, tenían a los de Israel en la olla. Se les comían las cosechas, ellos estaban escondidos en las peñas y todo. Y Gedeón dice: no puede ser, ¿qué hago? Dios le dice a Gedeón: levántese, Gedeón, porque está lleno del Espíritu Santo, y con esa fuerza vamos a vencer a los madianitas. Ahora escuchen lo que pasaba, hermanos. Los madianitas estaban acampando. ¿Saben cuántos? Fíjense esto: eran 35,000 el ejército de Madián, y creo que otros dos pueblos. O sea, eran 3 ejércitos allí unidos contra Israel, contra Gedeón, y eran 35,000. Hagan la cuenta, eso no es cualquier
Cosa, 35.000, casi que el estadio aquí lleno de Pascual Guerrero. Ese era el ejército de Madián y de los otros, esperando a ver qué va a hacer Gedeón. Gedeón, como pudo, reúne, hermanos, de todo el pueblo reúne. ¿Sabe cuánto reunió? 32.000. Ya estaba en desventaja por 3.000. Y eso es, bueno, ya está. Pero leamos mejor el capítulo 7. Dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, escuchemos la palabra de Dios, hermano. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Sabe cuántos iban? 32.000 a enfrentar a 35.000. Gedeón iba en desventaja. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón: el pueblo es mucho. ¿Qué? Eso le dice Dios. El pueblo es mucho. Bueno, que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Verso 3. Ahora pues haz pregonar en oídas del pueblo diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. De una le quitó 22.000. Quedaron 10.000. 10.000 con Gedeón para enfrentar a 35.000. ¿Usted se imagina? 3 veces más. Más, casi 4 veces más. Eran los enemigos. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. ¿Qué? 10.000 contra 35.000. Aún es mucho. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya, esté contigo, irá contigo. De cualquiera que yo te diga este no vaya, contigo el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Así cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, y toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con estos 300 que lamieron el agua. Hermano, cantábamos como 3 canciones de las aguas: dame de beber. ¿Con quién va a vencer Dios? El agua es tipo del Espíritu Santo. ¿A quién va a llevar Dios a la batalla? Con aquellos que lamen el agua, aquellos que beben del Espíritu Santo. Dios lo único que necesita es una persona o unas personas llenas del Espíritu Santo. Dios no necesita el ejército grande. ¿El ejército para qué? 32.000 personas para atacar a un pueblo que viene con 35.000. Si van a pelear de tú a tú, si van a pelear de humano a humano, si van a pelear entre ejército y ejército, si van a enfrentarse entre fuerza y fuerza. No, Dios quiere 300 que aprendan a depender de Dios, que tengan el Espíritu de Dios, porque con ellos Dios va a ir a la guerra y va a hacer algo sobrenatural, porque la batalla no es de los hombres, es de Dios. La victoria es de Dios. Y Dios, entre menos gente, pero gente entregada, gente que ame a Dios, gente llena del Espíritu Santo, Dios va a hacer guerra. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Y los 300 tocaron las trompetas, porque ellos se dividieron, Gedeón recibió la estrategia y se dividieron en 3 grupos. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Entre ellos, los 35.000 esa noche, entre ellos se mataron, porque fue Dios quien turbó el campamento. Y los demás huyeron, y la historia sigue registrando que luego Gedeón se fue con los 300 detrás de los que huyeron y los acabaron.
Imagínense 300 personas comparados contra 35.000, un ejército. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Y así está la Biblia llena de relatos así. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, no de los hombres. Hermano, ahora que somos cristianos, Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que aprendamos a confiar en Jehová. Dios quiere que aprendamos a confiar en Jesucristo y a confiar en el Espíritu Santo para todo lo concerniente a nuestra vida. Hermano, está bien que los impíos que no tienen a Cristo vivan y hagan sus cosas en sus fuerzas, no para nosotros, para los hijos de Dios no. Para los hijos de Dios somos llamados a depender de Él, somos llamados a depender de Dios para hacer las cosas, cualquiera que ésta sea. Si usted es un hijo de Dios, aprenda a depender de Dios. Tenemos el Espíritu Santo a nuestra mano. Y le voy a decir algo porque no terminé. El Salmo 127, el versículo 2, que se me pasó, pero entonces cierro con él ahora, que dice, después, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, y luego dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a estar a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado Dios dará el sueño. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros madruguemos y que nos acostemos tarde? En otras palabras, ¿de qué sirve que trabajemos más si al final vamos a ganar menos y vamos a comer pan de dolores? Es lo que está diciendo. Pero dice, pero a su amado Dios da el sueño. ¿Qué quiere decir? Que aquel que depende de Dios, aquel que aprende a depender de Dios y que sabe que la fuerza es de Dios, míreme, trabajará menos y ganará más. Y además, Dios le dará el sueño para que repose. Muchos de nosotros no podemos dormir porque estamos pensando en el recibo, porque estamos pensando en el problema, porque estamos pensando en la adversidad. Por eso no podemos reposar del sueño. Pero si confiáramos en Dios, hermanos, nos acostaríamos y el amado nos daría a nosotros el sueño y reposaríamos sin ningún problema. Dios quiere, hermanos, madruguemos más, pero para estar con Él, no para ir a trabajar. Hermano, créame, si nosotros aprendemos a depender de Dios, nos vamos a esforzar menos y vamos a ganar más. ¿Usted lo cree? Si usted y yo nos levantamos a depender de Dios, nos vamos a esforzar menos y vamos a ganar más, vamos a disfrutar más, porque Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. Si lo hizo allá, lo hace aquí, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos y Él está con nosotros. Amén. Vamos a hacer de pie, por favor.